Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Ideas Crocheritas. Vamos a ver este suétercito hecho de sobrantes y a ver qué tal le conquisto. Para que se suscriba si aún no lo ha hecho, comparta, que nos ayuda bastante para continuar con los proyectos y los inventos de Ideas Crocheritas. ¿Qué les parece eso? Me encanta, ustedes no saben cuánto y les agradecería muchísimo. Así que comenzamos. Bendiciones. Hola, hola de nuevo. Bueno, como Ideas Crocheritas hace sus inventos allá, vamos a inventar hacer este canesú en aros, o sea, en anillitos, ¿eh? Bien bonitos, 12 anillitos, según la cabeza que tengamos, puede que tengan que poner dos más o, bueno, dejarlo así. La verdad que así para muchas cabecitas va a estar bien. A mí me queda un poquito grandecito para entrar, pero creo que estaría bien. Y en esos aritos vamos a montar un canesú. Preciosísimo, un canesú en el que les voy a dejar dos opciones. Si quieren poner el calado para el frente o hacerlo todo más calado, bien. Si lo quieren hacer cerrado y cerrado para todo, bien. O si quieren dejar el calado para el frente y el cerrado para los hombros, también. Vamos a ver opciones y el paso a paso del tiempo según como esté en su país, muy caliente o más fresco o más cálido, por ahí. ¿Ok? Bueno, para esto vamos a hacer 12 aritos, 12 eslabones, así. Entonces vamos a hacer 20 cadenitas. Ya sabemos cómo hacer cadenitas, ¿verdad? Si estamos en esto, ya sabemos cómo hacer cadenitas. Acá 20 cadenitas que se las tengo adelantadas. Y vamos acá al final y hacemos, esto es el inicio. Esto es el inicio. Para como ya lo tengo ya, no puedo hacerlo así. Pero este es el inicio para hacer el primer aro. El primer aro. Ok. Levantamos, vamos acá adentro. Después del deslizado, vamos acá adentro. Y acá les hago un punto bajo. Y después una, dos cadenitas. Y comenzamos a rellenar acá con 30 puntos altos. Uno a uno, 30 puntos altos. Toda la vuelta por 30 puntos. O sea, tenemos 20 cadenas, hacemos 30 puntos para que quede rellenito. Muy bien. Esto es cuando tenemos que hacer el primero. ¿Ok? En este caso ya los estoy montando. Entonces vamos a verlo para montar. Para montar. Ok. Para montar, entonces simplemente hacemos las 20 igualmente, 20 cadenitas. Y vamos al orden que llevamos. En este caso, vamos mostaza, rosa, beige, verde, mostaza, otra vez rosa. Entonces, acá entro al arito, sí, por este lado, por el lado de arriba. Traemos el hilo y ya acá comenzamos a tejer. Sí, comenzamos a tejer. Si lo voy haciendo ya así, como lo voy haciendo en eslabón, eslabón, eslabón. Ok, pero como acá ya tengo la cantidad que yo necesito, entonces ya vamos del otro lado. Pueden usarlo de un solo tono si quieren. Pueden usarlo de dos tonos. Acá lo tengo, por ejemplo, este, muy bonito de dos tonos. Y, o como quieran. En este caso yo he dejado 3 de cada uno. Entonces son 4 colores. 3 por 4, 12. Tenemos 12 eslabones, llamémosle así. ¿Ok? Ahora vengo del otro lado. ¿Ve? Acá lo tengo. También vengo del otro lado y no por debajo. No por debajo porque nos quedaría mal montado. Por encima. ¿Ven? Tenemos los dos aritos. Uno lo he pasado por encima y el otro también lo vamos a pasar por encima. ¿Ven? Acá vamos a unir. Vamos a unir los 12 arquitos, los 12 eslabones. ¿Ven? Vamos a unir acá los 12 eslabones con un deslizado igualmente. ¿Sí? Ahora entramos acá. Hacemos un bajo y 2 cadenas. Muy bien. Entramos de nuevo y hacemos acá los 30 puntos. Y acá llenemos el 30. Tenemos el 30. ¿Ok?
Ustedes pueden contar como la mitad, allá 3, 6, 9, 12, 15 y más o menos están acá por la mitad, entonces ya saben que más o menos el otro está, para que no los cuenten uno a uno, pero si quieren, para que les quede correcto, los cuentan uno a uno, que les queden así rellenitos, ¿ok? Venimos acá y hacemos acá un punto deslizado. En este caso, pues no voy a cortar el hilo, pero acá tocaría que hacer un cierre y cortar hilo. ¿Ven? Cada arito fue así. Cada arito fue así. En este caso, pues no, porque voy a continuar con el tejido. ¿Sí? Vamos a comenzar a hacer el canesú. Invento de idea corcherita porque de verdad que bueno, yo pensé hacerlo como a continuación redondo, pero lo voy a hacer en canesú. Ok, ya he marcado. Vamos a emparejarlos bien, que nos queden todos de derecho. El tejido tiene un derecho y tiene un revés, pues todos nos tienen que quedar del lado derecho, que se vean en orden antes de unir. Entonces vamos a unir acá con el hilo que estoy tejiendo. Ya llegué ahí. Vamos a unir acá, porque acá mismo vamos a hacer de una vez el aumento para hacer las divisiones entre brazos y así. Ok, vamos a repetir lo mismo acá. Tengo acá una verde, una morada vamos a usar. Igualmente corregimos los aritos. Que queden tapaditos. Estos hilos detrás, ¿ven? Detrás. Y aquí marcamos el número 4. ¿Ven? Acá nos queda ya un canesú, espalda, mangas, espalda, frente y mangas. Bueno, vamos a comenzar a hacer las divisiones ya para el canesú. Entonces, acá vamos a tener, ya acá tengo la marquita así, para hacer el primer aumento de la división. Entonces, vamos a aprovechar de cerrar acá con un deslizado, ya que lo tenemos acá, y entrar del otro lado, en la colita. Siempre vamos a hacer este remache así en la colita, para que nos quede ahí oculto. ¿Ok? Acá hacemos un deslizado y hacemos 1, 2, 3 cadenas que sube un punto alto más 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Total 9 cadenas. Y vamos al mismo punto, atravesando hasta el otro lado. O sea, los dos. Y acá hacemos un punto alto, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una cadena. Ya no tocamos el mostaza, solamente la colita. Solo vamos a tapar la colita y vamos punto a punto, punto alto. Pero una cadena de separación. Punto alto, 1 a 1. Una cadenita de separación, siempre. Punto alto. Esto por 1, 2, 3, 6, por 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ya vamos a las 6. Hacemos esta y vamos a la que continúa. Sí, ¿ve? Acá está la colita. La colita va a indicar un número así. Un número en menos. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. En el 6, con el ganchito cargado, vamos al 6. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos acá, al último. Y acá unimos este con este. Muy bien. Y acá continúo otra vez. Una cadena y llegamos de nuevo a la colita. ¿Sí? Volvemos al verde, que en este caso ya está marcado porque acá vamos a hacer de nuevo un aumento. Ok, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Volvemos a repetir lo mismo.
en el 6 vamos y también la colita de abajo. ¿Ve? Atravesando el punto de abajo. Vamos a ver si me estoy comprendiendo ahí. Y acá avanzamos ahora de nuevo. Una cadena, un punto alto, ocultando la colita beige. Una cadena. Y de nuevo, una cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya acá lo tenía marcado para el aumento. Y vamos de nuevo acá, atravesando todo el punto, todos los dos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos al mismo punto igualmente, atravesando todo. ¿Ven? Esta ya va acá y la azul ya se movería acá. Disculpen. Ahora de nuevo, otra vez. Vamos a ver si me estoy comprendiendo. Una cadena y continuamos ahora ocultando la colita del verde. No atravesando el verde, no. Solamente la colilla. Ahí. Punto a punto abajo con un aumento arriba. Solo quiero que entiendan o que comprendamos lo que queremos hacer. Ya acá tengo lo que va a ser el frente, brazos y espalda. O como lo quieran. Está cuadrado. En este momento están quedando 14 puntos de cada lado. 14 puntos de la forma que lo estamos llevando. Bien. Entonces, acá se los recuerdo un momentito. Entonces, tenemos acá vamos a ver. Tenemos acá la unión. Entonces, acá nos acercamos 6 puntos antes. Acá tenemos ya el inicio, ¿ok? Entonces, este punto ya se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos al 6. Sí, ganchito cargado. Vamos al 6. Y vamos a la peguita del anterior. Una cadena. Vamos punto a punto. Una cadena. 1, 2, 3. Y hacemos acá punto deslizado. Bueno, entonces así nos queda este amigo terminado. Ya casi vamos a la segunda. De acá en adelante lo voy a contar. Esta sería la primera para contárselos así en orden. Bueno, el punto es que quiero que vean así, se lo vayan y se lo pasen por la cabecita. Bueno, ya teniendo, como les dije acá, estando acá, ya terminamos acá lo que es las uniones de todos los eslaboncitos. Muy bien, entonces estamos acá. Ahora vamos a entrar acá, así, vamos a entrar aquí, vamos a hacer acá 10 puntos altos. Ok, primero un punto bajo, 1, 2 cadenas y este se cuenta como un punto. Y acá vamos a hacer 10, ¿verdad? 2, ahora tenemos acá 10 puntos altos. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas y saltamos este puntito acá, hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, vamos al siguiente, un punto bajo. Ahora 1, 2 cadenitas, 3. Ok, vamos a hacer acá ahora punto a punto. Vamos a entrar acá en esta cadenita. Hacer punto alto. Me gusta más así, se ve más limpio. Y ahora vamos punto a punto. ¿Recuerdan que acá llevamos una cadenita? Bueno, entramos en ella, aunque nos cueste un poquito más, se ve más limpio. Y acá también. Y así continuamos punto a punto. Bueno, acá llegando 3 antes, 1, 2, 3. Estoy contando estas, no estoy contando esta. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3 cadenitas y saltamos este puntito, vamos acá y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Vamos de este lado y hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2 cadenitas y vamos
acá y hacemos 10 puntos altos. 10 puntos altos y de nuevo dos cadenitas, perdón, y vamos a este punto. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, perdón, 4 cadenitas, dice acá. Vamos al siguiente y ahora 1, 2, 3 cadenitas y ya comenzamos en punto alto acá. No esta, sino que esta fija acá. Comenzamos en punto alto, 1 a 1, otra vez. Punto alto, 1 a 1. Prefiero así. Ok. Entonces nos queda esta acá y esta acá. ¿Vieron? Está acá y está acá. Como una burbujita para el futuro ahí agregar. Bueno, acá les vuelvo a llegar a la otra esquina. En cada esquina vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3 cadenitas. Vamos acá, punto bajo. 1, 2, 3. En este caso 4 cadenitas. Vamos al siguiente lado, punto bajo. 1, 2 cadenitas. Vamos acá y hacemos acá 10 puntos. Tengo 10 puntos acá. Otra vez 1, 2 cadenitas. Vamos acá. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos al siguiente lado. 1, 2, 3. Y comenzamos ya en punto alto. 1 a 1. Otra vez nos quedan estas partecitas acá. Dejando este punto dentro. Este punto nos queda acá dentro. Vean, no estamos contando este punto, ¿verdad? Que es el punto donde están las 10 puntos. Estamos diciendo de este punto. Y así. Ok. 1, 2, 3 cadenas. Venimos acá. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos a la siguiente lado, al siguiente lado. Y 1, 2 cadenas. Y vamos acá. Sí. Acá. Punto deslizado. Y ahora les tengo que cambiar el hilo, sí, porque no tengo más. Pues les tengo que cambiar el hilo. Entonces, tenemos que cambiar el hilo. Acá va diferente. Vamos a ver. Vamos a tratar de ponerlo allá que nos quede bien ajustadito y asegurado. Este es el miedillo de cambiar hilos. Esto es. Ok. Acá tenemos que digamos que 3 puntos y 1 de separación. Ahora vamos punto a punto con una cadena de separación. Una cadena, punto a punto, un punto de separación. Entonces, así vamos a ir una cadena y un punto en cada. Ok, acá terminamos con el último punto, con una cadena de separación. Ahora, 1, 2 cadenas y vamos a esta que nos queda acá y un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3 y vamos no acá, sino en la cadenita. Una cadenita antes, no en este punto, sino una cadenita antes. Vamos acá. Ahora, no hacemos cadena, sino que avanzamos un punto. Avanzamos este punto, vamos al siguiente. Avanzamos este punto, vamos al siguiente. Y acá hacemos una V. Ahora, un punto alto. Vamos a ver. Sí. Ah, no, eso lo llevamos en punto V, en punto V. Entonces saltamos un punto, saltamos 1, 2 y en el que dice 3 hacemos otra vez una V. De nuevo, 1, 2 en el que dice 3
hacemos una V, un 2 en el que dice 3. Bueno, acá llegamos igualmente 1, 2 y acá en la afuera, para dejar como aumento, fuera de esto, dejamos un punto fijo, sin hacer cadenas de una a la otra, ¿ok? 1, 2, 3, vamos acá, punto bajo, 1, 2 para llegar a ellas, nuevo, y acá volvemos a repetir lo mismo, no importa si estamos haciendo punto cerrado o punto V. Una cadena y vamos al siguiente punto. Bueno, rellenamos los 10 puntos y de nuevo 1, 2 cadenas y bajamos acá. ¿Sí? Y de nuevo 1, 2 cadenas y rellenamos este puntito antes. Punto alto. Y ahora nos toca el punto V. De nuevo. Ah, no, ya lo hicimos. No, punto relleno. 1 a 1, punto relleno. De nuevo, disculpen. Punto a punto, punto relleno. No estamos haciendo puntos complicados. Simplemente punto alto con diferentes formas de juegos, ¿ok? Bueno, acá le llego del otro lado igualmente. Hacemos acá un aumento. Salimos de esta línea afuerita acá, afuerita, afuerita, afuera. Los ticos usamos mucho el ita. Bueno, acá sí se deja. Vamos aquí y hacemos un punto de más de la línea. Ok, de nuevo. 1, 2, 3. Esta parte acá va a ser la misma. Lo que cambia es que vamos V o relleno en esta parte. Ok, 3 cadenas y vamos acá. Punto bajo. 2 cadenas para llegar a ellas. Siempre. Bueno, en esta hilera, ¿verdad? Y acá hacemos punto alto, cadena y volvemos a rellenar este de 10 puntos. Punto a punto, todos. Bueno, acá le llegamos al último punto. Igualmente, 1, 2 cadenas. Vamos a la burbujita. Un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos una cadena antes. Acá. Punto fijo. Ahora, sin hacer nada de cadenas, vamos 1, 2 en el que dice 3. Punto V. Ya estamos en el lado contrario. A ver, va a ir punto relleno y punto caladito o medio entrecalado acá. Relleno y relleno, calado y calado o medio calado. Entonces así lo vamos a llevar. Ustedes van a elegir si eso lo dejan para el frente o para los brazos, porque va a ser es cuadrado. ¿Okay? Bueno, entonces por ahora no se ha decidido todavía. 1, 2 en el que dice 3, punto V. Bueno, para ir quedando claro usted y yo, en la primera vuelta quedan 18 puntos cerrados, de la forma como lo estamos haciendo. 18 puntos cerrados en el color rosa. En el color verde, 20. Estamos dejando un punto más de cada lado. ¿Sí? Y en un momento les explico los aumentos que vamos a llevar, el orden de los aumentos que vamos, como lo vamos a llevar. Y el punto V, quedan 6 puntos Vs. 6 puntos Vs, no 6 puntos, 6 puntos Vs. ¿Ok? Y del otro lado igual, 18 puntos y 20 ahora en el futuro. Ok, vamos a hacer esta, que nos va a quedar acá, 3 arquitos de cada lado y este para el próximo en el futuro. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo rapidito. Recuerden, terminamos acá con el último punto fuera del punto en aumento. Acá bajamos con 1, 2, 3 cadenitas. Bajamos en la burbujita acá en el ojito. Y acá hacemos 1. Ahora 1, 2 cadenas y vamos acá. La cadenita que dice 3. ¿Sí? Y acá terminamos la número 3. La número 3. Muy bien. Entonces recuerden, para salir de acá, 2 cadenitas. Para entrar al punto,
3 cadenitas. ¿Ah? Igual, 3 cadenitas saliendo acá y 2 cadenitas para llegar al abanico gigante. Muy bien. Ahora ya cerramos acá con punto deslizado y volvemos y entramos acá. Acá. Quiero que me pongan atención porque esto parece sencillo, pero hay que dejar acá un detalle porque si no les queda un arquito más para el futuro. Ok. Acá subimos 1, 2, 3 cadenitas y vamos al próximo arquito. Próximo arquito, perdón, próximo espacio. 1, 2, 3, próximo espacio. Quedan acá 2 arquitos, 1, 2, 3 y próximo espacio. Perdón, en el próximo espacio acá vamos fijo, no dentro. Vamos acá fijo. Perdón, vamos dentro primero, disculpen, vamos dentro y después fijo. Quedan acá 2 puntos, ¿ve? Esta es la diferencia. Acá quedan 2 puntos. Ahora 1, 2, 3 y acá lo hacemos fijo. Del otro lado no entramos acá, hacemos fijo. Este es el central. Este es el central. Y ahora vamos del otro lado y hacemos solamente un punto bajo. Igual que como entramos. ¿Ven? Y acá ponemos la marquita para hacer en el futuro esta de abanico. ¿Ven? Nos va a quedar 3 libres de cada lado. 3 libres de cada lado. Y acá vuelvo a repetir. 1, 2, 3. Abaniquito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vamos del otro lado. Ya acá nos han quedado que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y el central. Serían 7. Bueno, acá quería corroborar, perdón, en el patrón. Ok, acá salimos con 1, 2, 3 cadenas después de lo que acabamos de hacer. Y vamos 2 puntos antes. O sea, vamos ahora es lo que les quería explicar en los aumentos. En una vuelta va a ir 1 afuera. En la siguiente vuelta, 2 de fuera. Ok, entonces 2 puntos antes. 2 puntos antes. Acá de la cadena. Y el punto fijo. Cuando hacemos así, aumento de afuera, entonces ponemos atención de que este nos quede fijo y 2 hacia afuera, haciendo aumento. En la próxima vuelta, 1 de afuera. Y en la próxima vuelta, 2. O sea, vamos a llamarle así. En la primera, 1 de fuera. En la segunda, o la número 2, 2 de afuera. Para que les quede claro esa parte. En la número 1, 1 de afuera. En la número 2, 2 de afuera. En ese sentido de aumentos. Ok. Y acá lo voy a continuar punto a punto, punto cerrado. Punto a punto, punto cerrado. Este es el juego que va a llevar esta puntada. Bueno, acá llegando al final, punto a punto, nos salimos de la línea. 2 puntos. 1 y 2. Me gusta punto fijo así para que quede más limpiecito. Pero si quieren entrar dentro, bueno, pero me gusta así. Ok, ahora de nuevo. 1, 2, 3. No quiero que se confundan con este. No, es en donde está el abanico, ¿verdad? Que no se vayan a confundir acá porque les quedaría un arquito más. Vamos acá. Ahora comenzamos de nuevo. 1, 2, 3. Vamos al siguiente lado. 1, 2, 3. Vamos al siguiente lado. 1, 2, 3. Cuando ya sabemos que tenemos 3 arquitos, hacemos un punto normal, ¿sí? Y vamos ahora en el punto que nos queda acá, fijo, un punto bajo. 1, 2, 3. Vamos al siguiente lado, pero fijo. Y vamos al que está a la par y hacemos lo mismo. Lo mismo que hacemos acá, hacemos acá. Y acá tendríamos ya el del futuro para hacer este abaniquito. ¿Ok? Ahora 1, 2, 3 y continuamos. Y nos tienen que quedar 3 arquitos más del otro lado. ¿Cómo lo han visto hasta acá? ¿Qué dicen? ¿Ok? Este es muy fácil. Ya tenemos acá 1, 2, 3. El central, 1, 2, 3.
Y ahora salimos con 3, muy fácil de recordar. 3 cadenitas. ¿Qué dicen mis amores? ¿Cómo van? Ahora, 2 antes. Ahí me comentan que no pasa nada. Nada más me comentan ahí, me dicen y me reportan de qué país me están viendo. Y listo. Y así de las crocheritas les contesta y les saluda. Y así nos llevamos una relación bonita. ¿Mm? Muy bien, acá llegamos de final. Entonces igualmente salimos 2 puntos. 2 puntitos de fuera. Para que nos vaya quedando ya el aumento. Ok, 1, 2, 3. Y entramos ahora acá. Punto deslizado como siempre para acá al inicio. ¿Sí? Pero entramos al arquito. Aprovechamos de entrar acá al arquito y hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3. Vamos al siguiente arquito. 1, 2, 3. Vamos al siguiente arquito. ¿Sí? Ahora va a quedar 2 arquitos nada más. ¿Ven por qué tenía que llevar el orden en la parte de abajo? Muy bien. Estamos ahora en la número 1, 2, 3, 4, en la número 5. La número 5 vamos a hacer la base para esta. ¿Ok? Ahora, 1, 2 cadenas nada más. Lazamos el ganchito esta vez y entramos acá en la marquita que les puse y hacemos acá un punto alto. Y ahora 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Lazamos el ganchito y vamos al mismo punto. ¿Sí? Mismo punto. Estamos dejando este grandote. Este grandote acá. Ya casi repetimos. 1, 2 de salida. Siempre pongan atención. Siempre como entramos normalmente salimos. Y venimos al arquito. ¿Sí? Así. Vean, no pongan atención, no es acá mismo, ¿verdad? Vamos desde arquito hasta acá. Y después saliendo hasta el arquito otra vez. Y de nuevo 1, 2, 3. Vamos al arquito. 1, 2, 3. Vamos al arquito. Acá como tenemos el calado, vamos a comenzar con calado de nuevo. Entonces, en esta toca un aumento. Ahora, para salir, por lo general, lleva 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y ahora vamos un punto antes. Un punto antes. 1. Vamos al punto fijo. Y acá ve, fuera de él, que nos quede un punto. Perdón, acá me disculpo. Acá, como vamos a llevar el punto V, saltamos de una vez. 1, 2, en el que dice 3, hacemos ya una V. ¿Ven? Ya ahí las crocheritas estaba durmiendo. Yo me levanto muy temprano a veces que estoy un poco medio dormido, pero bueno, dormida. 1, 2, en la que dice 3, ya sabemos el punto V va así. ¿Ven? Si quieren llevarlo todo en punto V, ya está aquí. Ok, 1, 2, 3. Muy bien, acá les llego al final y nos tienen que ir quedando 8 Vs. Yo no cuento este punto, solo las Vs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahora no hacemos cadenitas y vamos hasta afuera porque ese es el punto de aumento. Ahora 1, 2, 3 y volvemos a repetir acá. 1, nos quedan 2 burbujitas esta vez. Acá 1, 2 cadenas y entramos acá a la marca central. Y hacemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos al mismo lugar. 1, 2, 2 cadenitas, perdón. ¿Sí? 2 cadenitas, vamos a la siguiente burbujita. 1, 2, 3 y salimos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y ya acabamos en punto cerrado. Pero igualmente una cadenita antes y ahora punto a punto en punto cerrado para los que la quieren de forma calientita. Bueno, para ir aclarando. Entonces tenemos acá la primera de 18, después 20, después 24, porque hicimos 2 aumentos más de cada lado, 24, y ahora solo uno, entonces 26.
un punto de cada lado, 26 puntos tenemos que tener ahora en la hilera 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. En la 5, perdón, en la vuelta 5 tenemos que tener eso. Ok, aquí para llegar a la partecita acá, como siempre, terminamos acá con un, perdón, 1, 2, 3 cadenas. Y esas siempre se respetan, las 3 cadenas. Y acá entramos con un punto deslizado. ¿Sí? Y ahora entramos acá a la burbujita. Y hacemos acá 1, 2, 3. Vamos a la siguiente. Acá nos está quedando una. Esta que estoy tocando en este momento es esta. Esta que nos queda antes del abaniquito de 10. Esta es esta. Entonces acá otra vez. 1, 2 cadenas y acá entramos, no acá, entramos acá de una vez y entramos y hacemos 10 puntos altos. Y 10 acá. 10 puntos y otra vez 1, 2 cadenitas. Vamos a una de las burbujitas, no acá. No, vamos acá. Y hacemos punto bajo, 1, 2, 3. Y ya de último nos queda una burbujita nada más. Una. Esta. ¿Ok? Ahora 1, 2, 3 cadenas. Y comenzamos de nuevo con los aumentos. Siempre uno antes. Acá hicimos 2 antes. Acá hicimos solo 1. Y acá hicimos ahora. Vamos a hacer ahora, disculpen, 2. Siempre va a ir así el aumento. Ese es el juego que va a llevar un punto más ahí. Otra vez estamos con el 2 de fuera. Antes fue 1 y ahora 2. Ok. Acá vamos a ir en punto cerrado. Bueno, acá se lo voy a repetir sí un poquito porque es importante un poquitín. Ok, salimos 2 puntos. 1, 2, 3. Vamos a esta burbujita. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente. Y para llegar a ella, 2. 1, 2 cadenitas. Y entramos acá y hacemos acá 10 puntos. Teniendo los 10, 1, 2 cadenitas. Y esto no lo tocamos. Vamos acá. Sí. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente, dejando solo una. Ahora igualmente 1, 2, 3. Y acá vamos 2 puntos antes. 2. Tenemos acá 1, acá tenemos 2. Y así. Ustedes solo se regresan un poquito. Dice, bueno, acá tengo solo un aumento, una salida. Acá tengo que tener 2 puntos de fuera. A veces queda la cadenilla muy ajustada ahí, pues también tenemos que meter un punto ahí. Ya, punto fijo. Y fuera de él, 2 puntos. Y continuamos en punto alto. Y así, muy bien. Mira qué bonito ya acá la parte de lo que es los aumentos. Ya terminamos y estamos comenzando de nuevo. Ve qué bonito. Si le quieren o no tienen ya el... Yo voy a continuar con el verde, pero ya acá le podrían cambiar de color para que nos quede igual. Fucsia, esta partecita. O el color que tengan. Estamos usando lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces acá en final de las 6, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a esa burbujita. De una vez acá lo voy a hacer así. Vamos acá y ahora hacer 1, 2 cadenitas que viene allá un nudillo. Bueno, y esta ya es conocida. Ya esta es conocida, ¿ok? Terminamos acá, comenzamos, perdón, en el primer punto. Punto alto, una cadena y cada punto relleno, pero con una cadena de separación. ¿Sí? Una cadena de separación. Yo soy así. Se lo voy a repetir un poquitín más, nada más la entradita que se pueden confundir. Allá, ok. Bueno, normalmente para la entrada salimos con 1, 2, 3. Perdón, para la entrada hacemos 3 cadenas. Ya me estoy hablando al revés. Y entramos acá, hacemos punto bajo. Ahora 1, 2 cadenas y hacemos este jueguito que ya lo sabemos. E igualmente salimos también con lo mismo. Normalmente como se entra, se sale. Muy bien. Estamos en final de las 7. El final de las 7 ya la conocemos. Bueno, acá salimos con 3 cadenas y acá vengo
Voy a venir acá fijo, sí, hacemos un punto deslizado y ahora entramos acá y hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3 y hacemos los arquitos que les había explicado, ¿recuerdan? 1, 2, 3. Ya acá estamos repitiendo, pero voy a repetirles rapidito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ahora, ¿recuerdan? 1 fijo. Cuando tenemos ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos acá fijo. Y del otro lado, fijo también. Y acá ponemos, bueno, verde con verde, pero se ve, esta verde es un verde muy, muy verde. Ya marcamos y acá estamos dejando lo mismo que les repetí acá. Se va a repetir cuantas veces usted necesite estas vueltas para llegar a la sisa. Talla mediana, talla L, talla XL y así eso lo va agregando según la necesidad que usted tenga. Ok, 1, 2, 3. Eso es lo hermoso de trabajar con Canesú. Vamos agregando las tallas según las vueltas vamos dando. 1, 2, 3. Y acá, igualmente recuerdan, 1, 2, 3. Salimos. Y en este caso vamos a llevar el que va de 2 afuera. Solo se estoy recordando acá un repasito así rapidito. 2. La anterior hicimos una, ahora 2 puntos. Antes, punto fijo. Y ahora punto a punto en punto alto todo. Bueno, ya eso lo conocemos y así se los voy a continuar. Ya acá estoy repitiendo la segunda vez. ¿Ok? Voy a terminar para completar la sisa que necesito. Bueno, vean qué bonito. Ya acá le agregué un poquito más de fucsia. No es exactamente el mismo tono. Podemos ver que ese es un poquito más oscuro, pero como tiene distancia, bueno. Ok, estamos acá y ya estoy acá con la sisa, la cantidad que necesito para hacer la bocamanga. Y un poco más, un poquito más. Esta es una talla grande. Bueno, he decidido dejar la parte cerrada para el frente y espalda. Y la parte más caladita, o sea, la que tiene un poquito más calado para las mangas. Estaba muy, no estaba muy decidida, pero ya tengo que decidir. Así que bueno, me decidí por esta partecita. Entonces, vamos a hacerlo así para ya sacar lo que es las bocamangas. Pensaba llevarlo el calado acá por más rápido, pero la verdad que se ve mejor esta presentación acá con el punto cerrado que con el calado. Bueno, las dos están bien. Ok, medimos acá entonces bien ahí, que las dos estén parejitas, y acá corroboramos cuánto nos mide. Tenemos 20, ¿ve? 20. Entonces, si dejamos acá 19, ¿verdad? Vamos a ver acá cuántas vueltas para corroborar también con vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Entonces, si quedamos en la vuelta 13, sería una talla mediana grande. Si quedamos en la vuelta 12, sería 17 sería mediana. 16 pequeña y así una vuelta menos, una talla menor. Si la dejamos en la verde, solamente en la verde, acá tiene 15 y algo como para niña, adolescente por ahí, es una tallita bastante pequeña. Ok, muy bien, estamos acá y ahora vamos a decidir cuántas cadenitas medir para saber cuántas cadenitas necesitamos para nuestro pecho y que nos quede bien porque recordemos que es cerrado. ¿Ve? Cuando es abierto, pues se puede jugar un poco con esa parte. Cuando es cerrado, pues no se puede jugar, pues va a quedar así, muy estirado. Entonces dejamos la telita relajada, el tejido relajado, y vamos a medir acá y dice que tengo 40, vamos a ver desde la esquinita hasta esta esquina, 40 centímetros, más o menos por ahí ya sabía, y la muchacha tiene 100 de busto ya con el bra. 100 contorno, o sea, el contorno de pecho que le llamo yo, o busto, ¿verdad? Termina todo. Entonces necesitamos 20, ¿ok? 20 centímetros que se tienen que hacer en cadenas. Siempre les digo así, 20 centímetros en cadenas, dividimos el centímetro
y sabemos que nos tocan 10 centímetros de cada lado. Muy bien, 10 centímetros en cadenas, que se incluye este punto también. Esto nos hace tamaño. Ok, acá tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver cuánto es 10 cadenas para quedar números completos. Vamos a ver, de 10 centímetros, 10 cadenas. Acá tenemos 7 y nos falta el punto alto del otro lado. Entonces, vamos a ver ya con el punto alto. Ok, ahora vamos del otro lado y aclaro, acá me vine cerrando nada más la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. La misma puntada que hemos hecho acá, pero por la mitad, 5. El otro 5 lo dejamos para el futuro. ¿Ok? Ahora venimos del otro lado con el ganchito cargado también y contamos igualmente 1, 2, 3, 4 y el 1, 2, 3, 4 y acá en el 5. Que nos queden estas. Ok, vamos a un poquito más. Una cadena y una cadena y acá continuamos así. Ok, entonces ahora voy a medir desde acá hasta acá a ver cuánto me queda, porque me va a quedar un poquito grande. Lo hice un poquito más grande. Ok, desde acá hasta acá tenemos 9,5. 9 centímetros y medio está bien, porque quiero dejar 10 cadenas. 10 centímetros, 10 cadenas, ya contando, agregando los puntos altos. Bien. Ok, entonces ya acá continuamos. Por ahora, este punto, y después los voy a rellenar. No quiero dejar, o sea, quiero continuar así. Ok, acá 1, 2 y 3, ¿se acuerdan de salida? Y, perdón, no, acá es 2, todavía tenemos ese jueguito. 1, 2, 3, y acá venimos un punto antes. En el futuro se los voy a rellenar punto a punto, porque ya vamos a llevar punto cerrado. ¿Okay? Bueno, acá les llego del otro lado, ya hice el puntito acá además, que queda en este caso, el último. 1, 2, 3, vamos acá a la burbujita. 1, 2, y acá vamos ya a esta parte. Una cadena. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas. Si le hace más vueltas, menos cadenas le tiene que hacer ahí, pero a mí me gusta así. Ok, entonces venimos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ganchito cargado y vamos acá y hacemos el mismo juego. Una cadena. Y acá 2 cadenas, bajamos acá. Y ahora 1, 2, 3 cadenitas. Venimos un punto antes. Como les repito, es el último aumento. Esta es en la parte de la espalda. Y ahora vamos punto a punto en punto cerrado de nuevo, porque ya solo tengo el punto cerrado ahora para trabajar por ahora. Ya las mangas han quedado separadas. Y de esta puntadita que es bonita. Muy bien, ya me vine hasta acá, hasta la marquita. En esta marquita es donde vamos a marcar inicio y final. Es la parte de donde comenzamos antes. Ok, entonces acá voy a terminar igual para que se vea lo mismo. 3 cadenas y llegamos acá. Este es el último puntito. Está acá. Punto deslizado. Ahora marcamos, ahora hacemos ya el subir y llevar en punto cerrado 1 a 1. 1, 2, 3. Acá este lo vamos a rellenar. ¿Sí? Y acá habíamos dejado 2 cadenas del pasado. Entonces las 2 cadenas las rellenamos como si fuesen puntos altos. Lo vamos a tratar igual para que nos queden todos iguales y parejos. ¿Ok? Este es un punto, pues lo rellenamos. Rellenamos la cadenita también, que me gusta rellenarlo así como, no me gusta por fuera, pero allá usted si lo quiere hacer por fuera está bien. Y el punto alto. ¿Ok? De eso se va a tratar. ¿Ok? Y ahora rellenamos cadena por cadena. Acá sí hay que hacerlo porque cuando ocupamos para las mangas, pues ocupamos el otro lado. ¿Ok? Ok, acá entonces rellenamos
punto a punto. Bueno, ya le rellené la otra, la que es un punto, las que son 3 puntos, 2 puntos, punto a punto, punto relleno. Ok, ya sacamos la otra manguita y venimos acá en punto cerrado hasta el último puntito, el último punto acá de cadena. 1, 2, 3, este punto bajo, ajá. Entonces terminamos acá en el último punto. Ok, detallillos que a veces uno quiere, bueno, pues hacerlo. Puede ser que vayan acá y terminen en punto deslizado, o contar 1, 2 y la cadena que dice 3, punto también deslizado igual, porque es un cierre, para que nos quede parejito. Si se van más profundo, el tejido puede que se le vaya variando para un lado. A veces si se va también de este lado mucho, pues también se puede ir para el otro lado. Bueno, esas son dos formas. También hay otra que es para también llevarlo parejito y que se vea como si fuera un punto alto. La parte de ahí con volumen de cadena. Entonces volteamos el tejido. Ahora vamos acá. Traemos el eslaboncito. Damos la vueltita. Pasamos ahí igual, pero por detrás. Igual, lo mismo. Pareciera como se puede quedar en relieve, pero no es exactamente. Y 1, 2, 3 cadenas. Y ahora vamos no usando el mismo punto, sino el punto que ya pertenece. Y hacemos acá punto alto 1 a 1, toda la vueltita. Ustedes buscan la forma que quieren. Si lo quieren llevar parejito, lo quieren llevar como quieren. Bueno, acá he hecho 11 vueltas después de la sisa, 11 vueltas. Y me gusta esa altura para comenzar a hacer como la parte de la cintura. Y vamos a reducir igual a 12 centímetros para que les quede ahí también con centímetros. Ok, eso simplemente lo terminamos y hacemos acá un cierre. Eso es para adelantar tiempo. Hacemos un cierre y ahí terminamos. Y lo voy a comenzar a hacerlo de la pretina en medio, donde llevamos la reducción, una. Vamos a hacer acá, vamos a poner acá el otro hilo. Ya les voy a mostrar un momentito. Bueno, entonces vamos a ir así. Vamos a ir punto 1. Perdón, 1, 2, ese es el de la cadena, 1, 2 puntos. Y en el tercer punto, sí, entramos 1, pero medio. Vamos a hacer reducción cada 2 puntos. Y en el segundo, reducción. Entonces, 1, 2, en el tercero hacemos reducción. Ahora, hacemos un punto, 2, 1 a medias y la tercera media. Reducción. 2 convertido en 1. Y así vamos a hacerle una reducción bastante importante y después vamos a hacer el punto de resorte. Bueno, acá les termino la vuelta y me queda impar. Entonces tengo que hacer cerca de esta disminución otra disminución para que me queden pares. Entonces acá hacemos estos últimos acá en pares, perdón, 2 disminuciones juntas. Ok, ahora venimos por acá, por detrás para tomar este y dejarlo como relieve por el frente. 1, 2, 3. Vamos al siguiente, hacemos un punto alto usando 2 puntos, o sea, como dejando a ella como un relieve por el frente, un punto alto en relieve por el frente. Y ahora este que está en disminución, ¿ven? Lo vamos a tomar por detrás los dos. Él es un punto, ¿ven? Y hacemos 2 relieves. Van a ser 2 por detrás, 2 por el frente. Ahora, por el frente, tenemos acá en la disminución también, lo tratamos como un punto y 2 por detrás. Bueno, acá les termino esto y les he hecho 14 vueltas, incluyendo las de los dos colores, en punto de resorte igual a 10 centímetros. 10 centímetros acá, igual a 14 vueltas en este punto que queda bastante elástico, bastante bonito. Bueno, les repito acá un poquitito porque ya lo había terminado y el video salió sin audio. Entonces ya tenía el hilo cortado. Bueno, entonces acá terminamos. Ya no así. ¿Ve? Como si fuésemos a comenzar otra hilera. Sino que ya terminamos con un punto deslizado pero fijo. Acá
siempre y fijo, como para que quede un poquito de relieve. Y acá terminamos con un punto de cierre. Vamos a ver, porque ya como les dije, había cerrado, incluso ya había comenzado la manga y no tenía audio. Bueno, vamos a hacer la manguita, que ya se las tenía adelantada, como les dije, pero no tenía audio, tengo que repetirlo de nuevo. Y vamos a comenzar acá, como en el medio, no tiene que ser exacto, ¿ok? Y acá vamos a atarlo un poquito y hacemos acá una cadenita y la colita la traemos hacia atrás, hacia acá, para irla ocultando. Y ahora vamos punto a punto en punto bajo, así lo voy a llevar. Ahora, si usted lo quiere llevar en punto alto, levanta 3 cadenas y lo lleva en punto alto, es válido. Punto medio alto, como lo quieran hacer. Esto no es una cosa que les va a quedar diferente o que va a quedar mal o algo así. No, es gustos. Ok, y acá en el punto atravesado vamos a atravesar con un punto. Y ahora me voy a ir punto a punto en punto bajo. Bueno, acá les llego un punto antes del último punto, un punto antes del último punto. Lazamos el hilo y vamos acá en esta última cadenita y hacemos un punto medio alto. Esto es para aumentar el nivel disimuladamente. Ahora cargamos el ganchito y comenzamos la puntada que ya pertenece. 1, 2 en el 3, punto V, que ya lo sabemos. Bueno, 1, 2, 3. Acá llego del otro lado, ya di la vueltita o casi. E igualmente 1, 2 y en el que dice 3 acá, igualmente, o sea, les va a quedar así. Y saliendo acá vamos a hacer un punto medio alto, bajamos de nivel ya. Y acá, punto a punto, punto bajo. No estamos haciendo disminución, no estamos haciendo aumento. Acá llegamos al último punto, punto bajo. Y ahora, punto deslizado. Una cadena y continuamos así por 7 vueltas. 7. Bueno, acá les vuelvo a llegar a la marquita, entonces volvemos a levantar de nivel. Así las 7 veces. Ahora ya vamos en punto alto 1 a 1. Todos. 1 a 1. Ya sabemos esta puntada, ¿verdad? Que va así. Uno relleno, el otro no. Uno relleno, el otro no. Bueno, acá llegamos al último punto. Este punto en V lo rellenamos. Rellenamos este que nos queda acá de afuera. Y ahora ya el que sigue, acá, punto medio alto y continuamos en punto bajo. Muy bien. Ya les he hecho las 7 vueltas. Muy rápido, porque en la manguita, pues muy rápido. Quedamos en la parte calada, en la parte que va al punto V. ¿Ok? En la número 7. Ahora la número 8 va en disminución. Y terminamos acá, punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, nunca usamos el mismo punto, vamos al siguiente, y acá hacemos 2, el punto de cadena se cuenta también. Ahora, el tercero y el cuarto, disminución, igual que lo que hicimos abajo, 2 puntos, ¿sí? 2 puntos y el tercero y el cuarto en disminución. Ok, esto lo vamos a tratar así y acá vamos a tratarlo exactamente igual. Acá no vamos a tener ni baja ni alta de nivel, simplemente vamos a ir punto alto todo y en disminución cada 2 puntos. Acá dejo una disminución y acá avanzo más puntos porque si hago una disminución más me queda impares. Entonces no hago disminución en la última, que tocaría un 2 y acá una disminución, no puedo porque me quedaría impares. Necesitamos que queden pares. Ok, ahora vamos por detrás. ¿Ven? Vamos por detrás y acá hacemos un nudito de cierre para poner el color beige. Bueno, una cosita que les quería enseñar que lo hice en los otros lugares. Cuando queremos hacer así, bueno, vamos a ver si el tiempo me hace un poquito más allá corto. Queremos añadir el hilo de otro color. Aquí exactamente zafamos un poquito así. Nos vamos hacia atrás.
cortamos aquí donde tengo la uñita. Sí, estos son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿ve? Bueno, aquí vamos a cambiar el color de hilo porque ya toca el color beige. Entonces, añadimos ahí lo que nos dé el dedo acá de adentro, o sea, lo que diga ahí más o menos el dedo, no tan profundo porque nos quedaría corto después. ¿Ok? Y ahí hacemos un nudito bien ajustado, bien ajustado, y ahora comenzamos a continuar tejiendo. Bueno, hay que cortar y toda esa vaina, ¿verdad? Pero por ahí vamos. Acá había dejado, sí, el último aumento. Entonces acá terminamos. Disculpen, me fui muy atrás. Ok, acá terminamos en el último punto y ahora hacemos acá un deslizado. Vamos a limpiar. Ok, ahora hacemos acá un deslizado como les estoy indicando acá, y ahí nos va a quedar el nudito tapadito. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos ahora con el punto que ya conocemos, esto así, como quieran poner el hilo, de verdad que bueno. 2 por detrás y 2 por el frente. Bueno, acá les llego ya a los últimos 2 que quedan, deberían de quedar por detrás, ok. Entonces acá otra vez entramos acá, pasamos directo, 1, 2, 3, y ahora ya este lo hemos tratado como un relieve, pues vamos al siguiente, y ahora los 2 que están por detrás. Esta puntada creo que ha quedado clara. Bueno, acá terminamos el último. Espero tener para el cuello porque no veo mucho. Terminamos el último punto acá, punto deslizado y punto de cierre. Acá ocultamos el hilo, después sobre del mismo color. Bueno, cuellito, sí, en el cuellito también les voy a hacer la misma puntada, pero vamos a hacer primero algo así. Algo así, acá se los tengo adelantado, pero he hecho acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, y le voy a hacer nada más 8 puntos, no 9 puntos, así que lo voy a deshacer. De todas maneras tengo que explicar. Vamos a ver si me explico acá. En la parte de atrás o en la parte del lado donde ustedes quieran elegir, vamos a comenzar. Yo le puse la marquita acá, en el centro del punto. Nos quedan 24 puntos porque usamos 6, ¿se recuerdan? Y son 30. Nos quedan 24 puntos, 12 puntos de cada lado en este caso para comenzar acá, pero no es exactamente así. Vamos a hacer esto si lo quieren llevar abierto el cuello. Ok, vamos a contar de acá, vamos a ver si me explico. Desde acá donde está el inicio de la colita, que estamos acá ya del otro lado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Acá ponemos el hilo, a ver si se deja, si quiere, 3 cadenas, y ahora vamos acá a hacer 8 puntos altos. 2, 6, 7, 8. Si lo quieren hacer más abierto, le hacen 9 puntos. Esto no les va a dañar ahí nada. Ok, volvemos otra vez a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 10, volvemos a entrar, no atando los dos, no, así, que nos quede flexible. Ok, y acá hacemos de nuevo 8 puntos y vamos a repetir lo mismo con cada uno de ellos. Bueno, acá les llego del otro lado, entonces el último 8, 3, 6, 7, 8, y acá unimos. Sí, acá unimos del mismo modo, pero acá lo quiero dejar fijo, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a entrar igualmente por detrás para tratarlo como un relieve. Sí, sacamos un deslizado. También si lo quieren continuar así queda bonito.
Sacamos un deslizado y ahora nos volvemos a ir por detrás. ¿Ven? Nos volvemos a ir por detrás. Sacamos acá y hacemos acá un punto bajo. 2 cadenas y ya sabemos que quedamos en pares porque los llevamos en 8 en 8 en 8, ¿verdad? Bueno, no tenemos que contarlos, nada más que llevarlos en 8, 8 cada uno. Y acá les comienzo la misma puntada del cuello, que va a quedar cuello chimenea, cuello tortuga, como lo quieran ver, como lo quieran nombrar. Ahí ustedes me dicen cómo lo nombran en su país. Bueno, y así nos ha quedado el cuellito. Igualmente acá le hice 4 de beige, 4 en resorte de beige, la mostaza 5 y la verde 6. E igualmente que las mangas ya sabíamos cómo terminar, ¿verdad? Cómo comenzar, cómo terminar, cómo cambiar los hilitos que les mostré ahí. Y así nos ha quedado. Espero les haya gustado. Y acá abajo, para confirmarle, 14. 12 de beige y el mostaza 13 y el verde 14. Que si lo quieren dejar más pequeño, que si lo quieren dejar más grande o que quieren continuar un poco más esto y después dejar esta parte, es decisión de cada quien. Así que bueno, espero les haya gustado, espero nos veamos en los próximos videos, primero Dios, y así estaríamos con este bolerito, chalequito, ustedes le dan el nombre y vea este cuellito qué bonito. Así que nos vemos en la próxima, primero Dios. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, acá se los dejo modelando, espero les haya gustado. A mí me encanta, es súper cómodo, súper lindo, es súper fácil de hacer, de verdad, para dividir allá la parte de los brazos, frente y espalda. El cuellito con los aritos precioso para gastar allá lo que tenemos. Así que mis amores, bendiciones, invitada a suscribir, espero le haya conquistado, ¿verdad? Para suscribir. Y acá les dejo ya el que viene en los próximos días. Primero Dios, la próxima semana. Así que suscribir para que no se pierdan las notificaciones. Bendiciones. Chao, chao.